Hermanos, hermanas, muy buenos días tengan todos ustedes y nuevamente bienvenidos a esta transmisión. Pero antes de dar inicio a esta predicación, a este mensaje de este día, quiero invitarles por favor a hacer una oración para pedirle al Señor su bendición y su guía. Vamos a orar por favor, inclinemos nuestro rostro y clamemos a nuestro Señor. Padre Celestial, muchas gracias por este día que tú nos permites. Gracias por la vida y la salud que tú también nos permites. Gracias porque tú nos amas y gracias porque tú nos has salvado. Padre Celestial, en esta mañana queremos ponernos en tus manos para que tú nos dirijas en todo este tiempo. Rogamos tu dirección y tu bendición de tal manera, Señor, que nos seamos movidos a honrarte y a glorificarte en todo momento. Gracias y que tú seas honrado, Señor. Por Jesucristo te lo pedimos. Amén. Hermanos, pues nuevamente buenos días y me da mucho gusto poder saludarles en esta ocasión, aunque sea de manera virtual. Me gustaría que pudiéramos saludarnos personalmente, pero en estos momentos no nos es posible por la situación que se está viviendo a nivel mundial por causa de este virus conocido como COVID-19, que por cierto ya ha causado miles de muertes en el mundo y se han contagiado muchas personas. Pero no solamente eso, sino que la economía de muchas naciones ha sido afectada. También la economía, desde luego, de muchas familias, pues algunas personas han perdido su trabajo o sus negocios, sus empresas han sido muy afectados. Todas estas cosas crean inquietud, crean miedo y temor. También todo este tipo de cosas producen cambios en nuestras vidas, sobre todo en nuestra forma de vivir, en nuestro estilo. Tal vez se produzcan cambios que afecten nuestra vida negativamente, pero también podemos ver que puede afectarla de una manera positiva. Estamos, pues, en tiempos muy difíciles, pero creo que también son tiempos en los cuales nosotros podemos aprender. Podemos aprender muchas cosas y también es un tiempo de muchos cambios. Tal vez, por ejemplo, nos volvamos más limpios. Tal vez nosotros nos volvamos más pacientes. Tal vez cambien nuestras prioridades. Tal vez nos volvamos más disciplinados. Incluso tal vez nos volvamos más previsores. Yo creo que en medio de esta situación nosotros tenemos que ver lo valioso, lo de más valor. Tal vez en lo espiritual nos volvamos más deseosos de buscar a Dios. Tal vez nuestra forma de orar también cambie. Tal vez nuestras oraciones sean más intensas. Tal vez nuestras oraciones sean más específicas, más claras en cuanto a lo que nosotros queremos pedir al Señor. En fin, son tiempos en los que nosotros podemos sacar lo más valioso de la crisis o de los problemas o dificultades por los que estemos pasando. Tal vez meditemos más en la palabra de Dios. En medio de esta crisis tan pesada, tan fuerte, puede ser que haya personas que se pregunten, ¿y dónde está Dios? ¿Qué está haciendo Dios? ¿Por qué Dios permite este caos en todo el mundo? Bueno, hermanos, en lo personal yo creo que Dios está presente más que nunca en medio de esta situación. Dios está obrando. Yo creo que Dios siempre está trabajando en todo tiempo. Creo que Dios está trabajando tanto en nosotros que hemos creído y que hemos confiado en Él, así también en las personas
que no han creído y no han confiado en Él. Dios está trabajando tanto en nosotros como hijos de Él, como en personas que no han venido todavía a Él. Yo creo que Dios nos está probando. Dios nos está permitiendo pasar por una prueba como creyentes. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 9, le voy a leer lo que dice. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Dice el versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces, yo creo que Dios está probando nuestra fe. ¿Qué tanto estamos confiando en Él? Y también, a través de esto, Él nos permite ver cómo está nuestra relación con el Señor Jesucristo. Tenemos que reflexionar y ver, considerar, valorar cómo está nuestra relación con Dios y con el Señor Jesucristo. ¿Hay algo en nuestra vida que tengamos que arreglar? Pues tenemos que ponernos a cuentas delante de Dios, porque esta crisis nos afecta a todos de alguna manera. El caso es que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que ir con Dios. Él nos va a ayudar. Él está probando nuestra fe. Yo creo que Él quiere hacernos mejores todavía, quiere que crezcamos, quiere que maduremos. Pero también está obrando en las personas que no confían en Él, para que se acerquen a Él y les sane y les salve. En el Salmo 73, en los versículos del 27 al 28, por cierto, este salmo habla de un hombre que estaba pasando por un fuerte conflicto. Dice este Salmo 73, 27 al 28, porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Dice, en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Dios desea que las personas se acerquen a Él y se conviertan a Él, de tal manera que Dios sea su esperanza, su única esperanza, y finalmente podamos decir todas las cosas que hace Dios en nuestras vidas. Entonces Dios está tratando también con las personas para que se acerquen a Él, porque el acercarse a Él es el bien. También más adelante dice en Mateo capítulo 11, versículos 25 al 30, dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Yo creo que Dios está revelando a todas las personas, está dándose a conocer a través de su Hijo Jesucristo. Dice Jesucristo más adelante, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Señor Jesucristo está haciendo una invitación a todas las personas a venir a Él, a que crean en Él, y Él promete hacernos descansar.
Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo haré descansar. Pero les dice más adelante, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Llevar su yugo significa estar unidos a Él. Necesitamos estar unidos a Él. Necesitamos venir a Él y estar unidos a Él. Eso es lo que significa llevar su yugo. Mientras llevamos su yugo, mientras estamos unidos a Él, vamos aprendiendo a ser como Él, mansos y humildes de corazón. Y dice entonces que hallaréis descanso para vuestras almas. Muchas personas no quieren venir a Cristo. Piensan que no es la solución, pero el Señor Jesucristo dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cristo es la solución en medio de esta crisis para aquellas personas que no conocen al Señor, que no han confiado en Él, que no han decidido entregar su vida al Señor. Finalmente Jesús dice, porque mi yugo es fácil, el estar unidos a Él es fácil y ligera mi carga. Entonces yo creo que Dios está trabajando, revelándose, dándose a conocer a través de su Hijo Jesucristo para que se salven. Entonces yo creo que Dios está presente, no se ha escondido, no es ajeno a estas cosas que están pasando en el mundo. Él tiene control absoluto de todas las cosas. Él está trabajando también a través de esta situación en nosotros y en la demás gente. Por lo tanto, no tengamos miedo, no tengamos miedo. La cuestión es encomendarnos, ponernos en manos de Dios. Dios quiere que confiemos en Él, absolutamente, que nos encomendemos, que echemos todas nuestras cargas sobre Él. Espero, hermanos, que lo que se va a compartir en esta ocasión sea de mucha ayuda y de mucha bendición para sus vidas, en medio de esta situación por la que estamos pasando. Vamos a ver un pasaje en donde vamos a notar la presencia de Dios en todo momento, en medio de las dificultades. ¿Cómo tratar con las dificultades? De esto se trata este mensaje y nos vamos a basar en el libro de Segunda de Samuel, capítulos 15 y 16, y les voy a pedir por favor que sean tan amables de abrir sus Biblias ahí en este pasaje de Segunda de Samuel, capítulos 15 y 16. ¿Cómo reaccionamos cuando recibimos malas noticias? ¿Cómo actuamos o cómo tratamos con los problemas, con las dificultades o con los conflictos que vienen a nuestra vida? Bueno, yo creo que a través de estos dos capítulos, especialmente en el capítulo número 15, podemos aprender mucho de cómo podemos tratar con las dificultades. Creo que vamos a aprender muchas cosas y esto puede cambiar nuestro concepto de la situación por la que estamos pasando y nos puede ayudar mucho en nuestra vida, sobre todo en nuestra relación con Dios, porque Dios desea que confiemos en Él. Bueno, quiero decirles antes lo siguiente. Cuando recibimos malas noticias, por lo general sentimos inquietud, sentimos miedo. Pero quiero decirles algo muy interesante. En sí, el miedo no es malo. El miedo no es malo. Desde cierto punto de vista, el miedo es positivo. ¿Por qué? Pues porque el miedo nos lleva a protegernos. El miedo nos lleva a tomar las medidas necesarias o tomar las recomendaciones que nos dan para poder protegernos. Entonces en sí el miedo no es malo porque nos ayuda a protegernos. El problema es cuando el miedo va creciendo, va aumentando, entonces se produce lo que se llama
angustia. Se produce angustia. ¿Y qué es la angustia? Bueno, pues es congoja o aflicción, pero de una manera más simple podemos decir que es una opresión, es una presión muy fuerte que sentimos. La angustia se produce debido al miedo que tenemos a algo futuro, a algo que puede pasar. Y la cuestión de la angustia es que paraliza a la persona, bloquea a la persona, de tal manera que la persona en ese momento en que está paralizada o bloqueada no sabe qué hacer. ¿Ha pasado usted por una situación así? Yo creo que tal vez la mayoría de nosotros hemos pasado, si no es que todos, por un momento de angustia. La angustia emocional paraliza, bloquea, nos hace pensar o nos imaginamos en cosas que pueden pasar en el futuro y eso nos afecta mucho. Vamos a estar pensando y pensando en esas cosas. Pensamos en algo que no podemos prever, que no podemos controlar. Entonces eso nos paraliza. Ese es un problema muy fuerte. Pero también la angustia produce cambios en nuestro cuerpo, produce cambios en nuestro organismo. Y tal vez usted haya sentido en un momento dado esos cambios. Por ejemplo, la angustia produce temblores en nuestro cuerpo. Empezamos a sentir muchos temblores. Empezamos a sentir que el corazón nos late más fuerte, lo que se llama una taquicardia. A veces sentimos o pensamos que el corazón se nos va a salir de nuestro pecho. Eso es lo que produce la angustia. También produce una sudoración excesiva. Empezamos a sudar mucho, sentimos mucho calor y empezamos a sentir mucho por la gran preocupación, por esa angustia. También sentimos como que nos falta el aire. Nos sentimos mareados. Esto es un gran problema. La angustia paraliza. Vuelvo a repetir, en sí el miedo no es malo porque nos ayuda a protegernos. El problema es cuando el miedo va creciendo de tal manera que se convierte en angustia. A veces nos sentimos muy presionados en nuestro pecho, nos sentimos con mucha tensión muscular, nuestro cuerpo se pone muy duro, al grado de que casi no se puede mover de la gran angustia que sentimos. Y eso produce también mucho cansancio. ¿Cómo actuar ante una situación así? Bueno, en este capítulo 15 vamos a ver que David recibió dos malas noticias. Ahorita vamos a ver cómo fue que se generaron esas malas noticias. Pero el asunto también es que vamos a ver cómo trató David con estas dificultades. Y yo creo que aquí es donde podemos aprender mucho para nuestra vida, para no caer en momentos de angustia y de mucha preocupación. Ahorita vamos a ver estas dos malas noticias, pero también quiero decirles algo muy interesante que he visto en este capítulo 15 y 16 también, y también en el 17. Siempre se nota la presencia de Dios. Siempre se nota la presencia de Dios. Dios estaba también presente, trabajando, obrando, manifestándose en todo este suceso que vamos a ver en unos momentos más. Entonces quiero hacer notar estas cosas. ¿Cómo trató David con estas dificultades? Podemos aprender nosotros de eso, pero también vamos a notar la presencia de Dios en medio de todo este acontecimiento, en medio de todo este suceso. Entonces, yo quiero que usted entienda y aprenda que siempre vamos a contar con la presencia de Dios en nuestras vidas en medio de las dificultades. Ahora, vamos a ver también que Dios se va a manifestar a través de lo que yo llamo una lluvia de bendiciones.
En medio del conflicto o de las dificultades, Dios manifiesta una lluvia de bendiciones. Y lo vamos a ver también a través de este capítulo número 15 y 16. Al principio yo le llamaba lluviecita de bendiciones, lluviecita de bendiciones en aquellos momentos de preocupación, de angustia y de ansiedad. Viene un refresco, un respiro, aire fresquecito a nuestra vida, lluviecitas, pero mejor prefiero decirle lluvia de bendiciones, como dice en Ezequiel, lluvia de bendiciones. Bueno, vamos a ver cuáles fueron las dos noticias que le impresionaron y angustiaron mucho al rey David. Dice ahí en su Biblia, por favor, en el capítulo número 15, en el versículo número 13 y 14. Vamos a ver la primera mala noticia que recibió. Dice, y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. El corazón de toda la gente, de todo el pueblo, se va tras Absalón. Y dice el versículo 14, entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. ¿Qué hizo David cuando recibió una mala noticia? Bueno, aquí en el versículo 14 se nos relata cómo actuó él. ¿Cómo actuaría usted en medio de esta situación? Pero ahorita vamos a ver el Salmo número 55, donde nos da más información de esta historia, cuando Absalón se rebeló contra su padre, el rey. La otra noticia que quiero hacer notar, mala noticia, está en el versículo 31 y 32. Vamos a ver qué mala noticia recibió también David y cómo actuó, cómo trató esta situación el rey David. Acompáñeme a leer estos dos versículos de 2 Samuel, capítulo 15, versículos 31 y 32. Dice, y dieron aviso a David, le dieron otra noticia, diciendo, Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Hasta ahí nada más. Recibió otra mala noticia. Primero, recibió la noticia de que su hijo Absalón se rebeló contra él. Y ahora, en esta otra noticia le dicen, tu mejor amigo, tu consejero fiel, en quien tú confiabas, Ahitofel, se fue con Absalón. También se rebeló y te traicionó. Esto le dolió. Estas dos cosas le dolieron mucho al rey David. Pero vamos a ver cómo actuó él. Pero quisiera, por favor, que viéramos cómo comenzó toda esta historia. Vamos a ver desde el versículo número 1 en el capítulo 15 cómo comenzó toda esta historia, todo este gran suceso en la vida del rey David. Recordemos que David tuvo muchos conflictos, pasó por muchos conflictos, pero a través de esto Dios permitió que él fuera creciendo espiritualmente. Él también cometió un pecado de adulterio con Betsabé y mandó matar al esposo de Betsabé, Urías. Todo esto que vamos a ver también era consecuencia de ese pecado que él había cometido. Pero también vemos que fue un padre débil, un padre ausente, que no tuvo mucha comunicación, mucho trato con su familia y especialmente con sus hijos. Y él se dejó guiar por las conveniencias y también por los sentimientos. Entonces, todo eso trajo consecuencias. No nos engañemos, hermanos. Todo pecado trae consecuencias.
Así como esta crisis que estamos pasando trae consecuencias, trae cambios para bien o para mal, el pecado siempre trae consecuencias, sobre todo negativas. Vamos a ubicarnos en el versículo número 1 del capítulo 15 y voy a leer desde el 1 hasta el versículo número 6, dice: Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos, y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienen quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Absalón significa padre de paz. Pero no había paz en su corazón. Él conspiraba, él buscaba el apoyo de otras personas para rebelarse contra la autoridad, en este caso contra su padre, el rey. Había mucha maldad en su corazón. Dice la Biblia que debemos de honrar a nuestros padres. Él no estaba honrando a su padre. Él quería ser rey, y eso significaba quitar al rey, derrocarlo, como se dice, derrocarlo, quitarlo. Pero más allá, también quería su muerte. ¿Y de qué manera él conspiraba? Pues ya acabamos de leer, él se hizo de 50 personas, hombres o guardaespaldas que fueran delante de él, se hizo de carros y de caballos, y eso indicaba una gran presencia, autoridad, como si fuera un rey. Pero también hacía otra cosa muy interesante. Se estaba ganando simpatizantes. ¿Y cómo lo hacía? Pues dice la Biblia que se levantaba muy temprano, madrugaba y se iba al camino que daba a la puerta donde llegaban las personas para que les hicieran justicia. Llegaban a juicio para tratar pleitos o negocios que ellos tenían. Entonces cuando Absalón veía a esas personas, les hablaba y les preguntaba: ¿de dónde son? ¿Y qué asunto traen? Y cuando las personas les relataban su problema, su pleito o su negocio, Absalón les decía lo siguiente: mira, es bueno lo que tú dices, pero te voy a decir una cosa: no hay nadie que te pueda atender. El rey está tan ocupado en tantas cosas que no te va a atender en este asunto. No te hagas ilusiones. Pero les decía algo más: pero si yo fuera el rey, yo atendería a todos y a todos les haría justicia. Y no solamente hacía eso, sino que era muy amable. Los trataba con mucha cortesía, con mucha amabilidad. Cuando se inclinaban a él, porque él era el príncipe heredero, él les tomaba las manos y los levantaba y los abrazaba y los besaba. De esa manera, él fue ganando muchos simpatizantes. Y dice la Biblia que de esa manera robaba el corazón de los de Israel. Ya tenía más gente, poco a poco, que simpatizaba con él para que después lo apoyaran en su causa. Él quería ser rey. Vamos a decir, se sublevó contra el rey. Se rebeló contra el rey. Nada más que olvidó un detallito Absalón. Olvidó que el reino le pertenece a Dios. Fue un error garrafal. El reino no le pertenece a ninguna persona.
el reino le pertenece a Dios y solamente Dios es el que pone rey en Israel, porque le pertenece a Él. Pero el caso es que él conspiraba de esta manera. Y dice la Biblia que pasaron 4 años haciendo esto. En ese tiempo ganó muchos simpatizantes, pero a mí me llama la atención que durante ese tiempo David, o al menos no se registra nada que David haya hablado con él. No aprovechó esta oportunidad para poder hablar con su hijo y ponerse a cuentas. No lo hizo. Y después vinieron las consecuencias. Acompáñame a leer los siguientes pasajes. En el versículo número 7 dice: al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús en Siria, diciendo: si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo: ve en paz. Ve en paz. Y se levantó y fue a Hebrón. Dice que pasado 4 años, Absalón fue con su padre el rey para pedirle permiso de ir a ofrecer un sacrificio a la ciudad Hebrón. Él había nacido ahí. Y el motivo era que él había prometido a Dios ofrecer un sacrificio si lo hacía volver a la ciudad de Jerusalén. Él quería ir a Hebrón a adorar a Dios. Le estaba pidiendo permiso a su padre, el rey: dame permiso de ir a adorar a Dios. Yo prometí ofrecerle un sacrificio si él me hacía regresar a Jerusalén, y estoy aquí en Jerusalén. Dame permiso de ir a adorar a Dios. Yo creo que en el corazón de David, él se alegró, se emocionó. Mi hijo se está acercando a Dios. ¡Qué bueno, qué bueno! Si de por sí David aprobaba todo este tipo de actividades, inmediatamente le dio permiso y yo creo que mucho se alegró en su corazón. A veces nosotros como padres, cuando alguno de nuestros hijos se ha alejado de Dios y de repente nos dice algo relacionado con Dios, nos emocionamos. Dios ya está obrando en él. Ya falta poquito, y me da mucho gusto que él esté pensando en Dios, empezó a leer algún poquito de la Biblia, qué bueno, pero no hemos tratado el asunto realmente. No se había dado cuenta de lo que había en el corazón de su hijo Absalón, porque no hablaba, no había mucha comunicación con él. El caso es que yo creo que David se ilusionó porque permíteme ir a adorar a Dios, a ofrecer este sacrificio. ¿Acaso no se ilusionaría usted? ¿No se emocionaría? Desde luego que sí, porque queremos la salvación de nuestros hijos y de nuestras hijas. Continuamos con el relato. Dice en el versículo número 10, dice: entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigáis el sonido de la trompeta diréis: Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Entonces la intención de Absalón no era tanto ir a adorar a Dios, sino que desde Hebrón, su lugar de nacimiento, iniciar la rebelión contra su padre el rey, quitar al rey y proclamarse como rey. Entonces él desde Hebrón mandó mensajeros a todos los lugares de Israel diciendo este mensaje: cuando oigáis la trompeta, ustedes digan que Absalón se proclamó rey en Hebrón. Absalón reina en Hebrón. Se ha nombrado a Absalón como rey en Hebrón. Ese era el plan. Y dentro de sus planes
también invitó a 200 personas que no tenían nada que ver con este asunto. Eran inocentes, no sabían lo que estaba pasando, pero daba la impresión de que estas 200 personas estaban apoyando a Absalón, pero ellos no sabían. Hizo otra cosa muy importante. Necesitaba el apoyo de gente influyente, gente poderosa, y llamó a un consejero de David, su padre, Ahitofel, que era una persona muy, muy inteligente, muy capaz. Dice, por cierto, en el capítulo número 16, versículo número 23, fíjense bien la influencia o la confianza que se le podía tener a Ahitofel. Dice, y el consejo, capítulo 16, versículo 23, dice, y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo el consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. Ahitofel aceptó la invitación de Absalón y se unió a la revuelta. Y dice la Biblia que esta revuelta, esta rebelión, este movimiento se hizo más fuerte, más poderoso. Y cada vez aumentaba el número de simpatizantes de Absalón, de gente que apoyaba a Absalón. Pero dice la Biblia que no todos apoyaban a Absalón. Aquí yo veo una bendición de parte de Dios. Vamos a ver cómo trató el asunto, cómo enfrentó David esta dificultad, pero también vamos a ver la presencia de Dios, esas lluvias de bendición. Dice en el versículo número 13, por favor, acompáñeme, dice, y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. No todos apoyaban a Absalón. Seguramente hubo alguna persona que se mantuvo fiel a David. Yo veo aquí una bendición de parte de Dios. No todos traicionaron al rey. Hubo gente que se mantuvo fiel al rey David. Y tal vez algunos de ellos mandó un mensajero o ellos mismos fueron a dar aviso al rey a tiempo. Le avisaron a tiempo. Yo veo aquí la mano de Dios. Yo no sé usted, pero para mí noto la presencia de Dios. Él permitió que fuera un mensajero, alguien, a avisar al rey a tiempo para que el rey tomara sus precauciones. Bien, ¿qué hizo primeramente David cuando recibió esta mala noticia? ¿Qué haría usted si recibe una mala noticia? ¿Qué es lo que haría primero? Dice en el versículo número 14, se relata lo que hizo. Dice, entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levántense y huyamos, porque no podemos escapar de delante de Absalón. Dense prisa, no sea que apresurándose él nos alcance y nos mate. Caiga el mal sobre nosotros. Pero les voy a pedir, por favor, que abran su Biblia en el Salmo 55, porque ahí nos da más información de lo que yo creo que hizo David en primer lugar cuando recibió este mensaje, recibió esta mala noticia. Tu hijo se rebeló, tu hijo quiere derrocarte, y no solamente eso, tu hijo quiere tu vida. ¿Qué haría usted en una situación tan difícil? Yo creo que David se angustió. Pero habíamos mencionado que la angustia produce parálisis, bloquea nuestra mente, no sabemos qué hacer, nos llenamos de temblor, nuestro cuerpo se engarrota o se hace muy tenso, empezamos a sentir taquicardias, que nos falta el aire y empezamos a sudar bastante. ¿Qué hizo David? Yo creo que se puso a orar. Se encomendó a Dios. Y yo creo que es lo primero que tenemos que aprender en esto que estamos viendo. Cómo enfrentar las dificultades. Lo primero que tenemos que hacer es
buscar a Dios y encomendarnos a Él. Orar. Dice el versículo 1, Salmo 55, acompáñeme por favor y léalo con mucha atención. Dice, escucha, oh Dios, mi oración. Escucha, oh Dios, mi oración. Yo creo que David lo primero que hizo cuando recibió esta mala noticia fue orar. Fue con Dios y orar. Y le pide a Dios su atención. Escucha, oh Dios, mi oración. Yo creo que es lo primero que debemos de hacer cuando recibimos una mala noticia. Cuando enfrentamos o tratamos con dificultades y no lo hacemos a veces, empezamos a actuar. Dice más adelante, no te escondas de mi súplica, está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo. También nos da un retrato de cómo se sentía en su interior. Este Salmo 55 es muy interesante, léalo varias veces, porque nos da información de cómo se sentía David en esos momentos en su interior, qué es lo que estaba pasando en su mente, en su corazón. Dice en el versículo número 3, dice, a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, o sea, por la angustia es opresión, por la opresión del impío, por la opresión que me está causando el impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Y fíjese bien lo que dice el 4, es muy interesante, dice, mi corazón está dolorido dentro de mí, dice, y terrores de muertes sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Es un retrato de la angustia, de lo que estaba pasando en su corazón, en su mente, cuando recibió esta mala información, esta mala noticia. Recordemos que él estaba ilusionado, tal vez él estaba ilusionado, contento de que Absalón le dijo que iba a adorar a Dios ofreciendo sacrificios en Hebrón. Y cuando le llega esta mala noticia, oh desilusión, ha de haber sentido, como decimos nosotros, muy feo. Yo creo que se sintió muy mal, mucha desilusión, todo se vino abajo y empezó a angustiarse. ¿Pero qué hizo David? Primero clamó a Dios, clamó a Dios. Ahora, hermanos, fíjense bien que a veces las crisis producen cambios en nuestras vidas. Y yo creo que debemos de sacar lo más valioso de cada crisis, lo mejor. Dios quiere que aprendamos a sacar lo mejor en medio de las dificultades. Tal vez nuestra manera de orar cambie. Tal vez nuestras oraciones tienen que ser más claras, más específicas y más intensas. Creo que tenemos que ser más disciplinados en cuanto a nuestra oración. A veces le aflojamos, nos hacemos más indiferentes, más flojos, más descuidados en cuanto a nuestra oración. No oramos con el corazón, no oramos con el corazón intensamente. Más adelante en los versículos 16 y 17, habla de su manera de orar. Dice, en cuanto a mí, oh Dios, clamaré. Versículo 16, y Jehová me salvará. Y dice en el 17, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Como que cambió su manera de orar. A lo mejor no estaba dedicando mucho tiempo a orar, pero ahora aquí dice, oraré de mañana, de tarde y de mediodía. ¿Cuánto tiempo dedica usted a orar y de qué manera lo hace? Yo creo que podemos aprender mucho de este pasaje, de lo que estaba pasando en el corazón de David. Las cosas producen cambios en nuestras vidas. Traen consecuencias, pero busquemos sacar
lo más provechoso, lo más valioso, lo de más valor para nuestras vidas. Puede ser que nuestra manera de orar cambie, sea más clara, más específica, más intensa, de corazón realmente, de mañana, de tarde y a mediodía, en todo momento. Ahora dice en el versículo 6 lo que sentía también, dice, quisiera que tuviera alas, dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría, ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto, me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. Destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. ¿De qué manera enfrentó o trató las dificultades? Primero se puso a orar, confió en Dios y le decía a Dios, estoy lleno de angustia, de muchos temblores, me late el corazón y que si quisiera huir, escapar, quisiera irme a un lugar tranquilo, al desierto, quiero paz. En medio de tanta angustia, quisiera tener alas como una paloma y escapar. Por cierto, las palomas vuelan muy bajo para evitar a sus enemigos y buscan refugio cuando viene la tormenta. Y dice, quisiera ser como una paloma y escapar. Yo creo que a veces usted y yo hemos sentido ese deseo de escapismo, de escapar de los problemas, pero Dios dice que debemos de enfrentarlos con valor y con confianza en Él. Muy bien, quiero volver de nuevo al capítulo 15 y vamos a ver la otra mala noticia, pero antes vamos a ver más lluvias de bendiciones. Tal vez no alcance a terminar con este capítulo o con el capítulo 16, pero quiero hacer notar todavía que Dios estaba presente en medio de estas dificultades. Vamos a ver más lluvias de bendiciones. Para mí una lluvia de bendición fue que alguien le dio aviso a tiempo al rey David. Fue una bendición que le advirtieran con tiempo y ponerse a orar, buscar a Dios primeramente y en medio de su angustia decirle lo que él sentía. Tengo temblores, estoy paralizado, no sé qué hacer, pero tú me salvarás. Estoy clamando a ti, de mañana, de tarde, a mediodía, que así lo hiciéramos. Por eso les digo, a veces estas cosas cambian nuestra vida. Puede ser que nuestra forma de orar cambie. Bien, hermanos, me voy a permitir leer algunas lluvias de bendiciones en medio de este conflicto, porque Dios permite también a nosotros lluviecitas de bendiciones en nuestras vidas. Y disculpen la expresión, son verdaderas bendiciones de parte de Dios. Vamos a ver otra bendición. Fíjense bien, en el versículo 15 viene otra, dice, y los siervos del rey dijeron al rey, he aquí tus siervos están listos a todo lo que nuestro Señor decida. Esto para mí es otra bendición de parte de Dios. ¿Por qué? Porque él fue con sus asistentes y con sus consejeros y les dijo lo que estaba pasando y ellos decidieron apoyarlo. Mientras otros apoyaban a Absalón, sus asistentes, sus consejeros, sus militares, sus generales, estuvieron dispuestos a obedecerle. Bueno, eso trajo un respirito a la vida de David, un descansito, al menos los más cercanos a mí me apoyan y están decididos a continuar conmigo. Eso es refrescante. Yo veo aquí una bendición de parte de Dios. Cuando menos David tenía el apoyo de sus principales consejeros, de sus generales, de sus militares y de sus siervos, de sus asistentes. Y dice en el versículo 16, el rey entonces salió con toda su familia en pos de él, y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Ahora, vamos a ver en el 17, 18 y demás versículos, otras lluvias de bendiciones en medio de las dificultades. Dice en el versículo 17, salió pues el rey, acompáñenme por favor, salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía y se detuvieron en un lugar distante. O sea, todavía
parte del pueblo le apoyaba, le seguía. No estaba solo. Hubo gente que todavía se mantuvo fiel al rey, no apoyó a Absalón. Esto también es una bendición. No estaba solo, había gente que le estaba apoyando. Y dice en el versículo 18, y todos sus siervos pasaban a su lado con todos los cereteos y peleteos. Los cereteos y los peleteos eran su guardia personal. Eran guerreros que estaban al servicio de él. Era su guardia personal, sus guardaespaldas. Ellos también se mantuvieron fieles a él. Dice, y voy a nombrar a otro grupo. Dice, y todos los geteos, 600 hombres que habían venido a pie desde Gat delante del rey. Y dijo el rey a Itai geteo, o sea, era el comandante de estos 600 hombres que son de origen filisteo. Eran extranjeros, pero que apoyaban y querían a David. Y según parece, al menos se habían convertido al Dios de Israel. Dice el rey a Itai geteo, ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste, dice, ayer viniste, y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos, y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Bueno, este contingente de 600 hombres al mando de Itai geteo eran filisteos que estaban apoyando a David. Y David les dice, apenas acaban de llegar. Y les dice, ustedes nada tienen que ver en este asunto. Bien pueden regresarse, regrésense. Absalón no les va a hacer nada porque ustedes no están interviniendo. Acaban de llegar apenas ayer. Dice que vinieron a pie. Yo creo que venían muy cansados. Y les dice, David, regrésense. Y que Dios te bendiga a ti y a los 600. Y me impresiona la respuesta de Itai. Y yo también aquí veo una bendición de parte de Dios. Vamos a ver lo que le responde este soldado a David. Dice en el versículo 21, dice, y respondió Itai al rey, diciendo, vive Dios y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí estará también tu siervo. Me impresionan mucho las palabras, las respuestas de este hombre. Este hombre acababa de llegar y yo veo una bendición también aquí. Llegaron en el momento preciso, en el momento más difícil de la dificultad. Cuando David acababa de recibir esta mala noticia que le angustió, bueno, en medio de esa angustia, Dios en su misericordia permitió que este contingente de 600 soldados filisteos que le apoyaban llegaran. Llegaron en el momento preciso y decidieron mantenerse fieles a David y seguirle a donde él fuera, les costara la vida o la muerte. Dicen, juro por Dios y juro por tu vida que no te dejaré. A donde tú vayas, yo iré. Me cueste la vida o me cueste la muerte, a donde tú vayas, iré yo. No te dejaremos. ¿No fue algo de bendición para David en esos momentos de angustia? Yo creo que sí. Yo creo que eso le trajo un poco de paz y de tranquilidad en medio del conflicto que estaba pasando dentro de su corazón. Fue un respirito, aire fresco en ese momento, el saber que alguien lo apoyaba. Tanto los cereteos como los peleteos, como los geteos que acababan de llegar, se mantuvieron fieles a David y estaban dispuestos a apoyarlo. Yo veo una lluvia de bendición en medio del conflicto y eso yo creo que trajo un poquito más de tranquilidad. Ahora vamos a ver más adelante que también, nada más que esto lo voy a relatar, ya me quedan muy pocos minutos. Dice que más adelante vinieron los sacerdotes Sadoc y Abiatar con el arca. Ellos querían acompañar a David y querían que
David tuviera o contara con la presencia de Dios, porque el arca del pacto representaba la presencia de Dios. Pero David les dice, ¿qué hacen aquí? Regrésense. Me son más útiles en Jerusalén, ustedes y sus hijos, Ahimaas y Jonatán. Mejor regrésense. Y les voy a decir algo. Les dijo a los sacerdotes, miren, si es la voluntad de Dios, voy a regresar. Si no es la voluntad de Dios, no voy a regresar y no voy a volver a ver el arca del pacto. Pero si es la voluntad de Dios, voy a verla. ¿Cuál fue la actitud? ¿Qué actitud podemos ver en este momento en la vida del rey? ¿Cómo enfrentó las dificultades? Se humilló a la voluntad de Dios. Si Dios quiere, volveré. Si no le complace a Dios volver, que yo vuelva, que así sea, que haga conmigo lo que quiera. Esto, por favor, lo vamos a leer en el versículo 25 y 26, dice el 25, pero dijo el rey a Sadoc, vuelve el arca de Dios a la ciudad, si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Y si dijere, no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciera. Él se humilló. ¿Qué hizo primero? Oró y se humilló. Hermanos, nosotros tenemos que hacer eso. Orar, humillarnos delante de Dios y someternos a su voluntad. Bien, vamos a volver al capítulo al Salmo 55, y ahí nos da un consejo muy importante. Salmo 55. Por favor, abra su Biblia en ese salmo y dice en el versículo 22. Si ya lo tienes, lo voy a leer. 55, 22. Ese es el consejo que nos da David para enfrentar las dificultades. Dice, echa sobre Jehová tu carga. Echa sobre Jehová tu carga. Toda esa angustia, toda esa preocupación, todo ese conflicto que estás teniendo, déjalo en manos de Dios. Dice, y Él te sustentará. Él te va a ayudar, Él te va a sostener. Y dice, no dejará para siempre caído al justo. No va a permitir que tú fracases. No va a permitir que tú permanezcas en esa situación. Dios te va a sacar adelante en medio del conflicto. Dice, no dejará para siempre al caído. Y en la parte final del versículo 23 dice, pero yo confiaré en ti. En otras versiones dice, yo siempre confío en Dios. Esta es la enseñanza, que confiemos en Dios. Tenemos que ir en oración. Para enfrentar las dificultades, primero tenemos que ir en oración, como David, derramando su corazón delante de Dios, y humillarnos, someternos a su voluntad, lo que Él quiera. Si Él quiere que vuelva, volveré. Si no, no voy a volver. Y echa tu carga sobre el Señor. Él te sustentará. Para enfrentar las dificultades, hermanos, tenemos que encomendarnos a Dios. Me faltó la última mala noticia. Nada más quisiera relatarla rápidamente. La otra noticia en el capítulo 15, en el versículo número 31, la otra mala noticia es que dieron aviso a David diciendo que Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Ahí vemos que inmediatamente David oró. Dice, entonces dijo David, o sea, es otra manera de decir que David se puso a orar, porque esta noticia le espantó también, le causó mucha angustia, al grado de que cuando recibió la noticia, aquí se registra que inmediatamente se puso a orar y dijo, Señor, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Entorpece. Otra manera de decir, no permitas que los planes de Ahitofel se cumplan.
porque sabía cómo era Ahitofel. Era un consejero muy sabio, muy poderoso, y le tenía temor. ¿Qué hizo David? Oró a Dios y fue muy específico. Nosotros tenemos que ser muy específicos, muy claros con lo que pedimos a Dios a través de nuestras oraciones. No permitas que los planes de Ahitofel se cumplan. Y Dios, en el versículo siguiente, respondió su oración. Mandó a un hombre, también un amigo de David y un gran consejero. Dice en el versículo número 32, y cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, y fue a orar ahí, y aquí Usai, arquita, que le salió al encuentro, rasgados sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Usai es un personaje también muy importante en el desarrollo de esta historia. Junto con los sacerdotes Sadoc, Abiatar y sus hijos Ahimaas, Jonatán y Usai, fueron personajes que tuvieron o jugaron un gran papel en el desarrollo de esta historia. Así como Ahitofel era consejero de David, Usai también. Dios le mandó a este hombre en el momento de más angustia, porque se angustió cuando se enteró que Ahitofel estaba apoyando a Absalón. Bueno, Dios mandó a Usai, que también era un gran consejero. Y esta historia la vamos a ver en el capítulo 17. El capítulo 17 a mí me parece muy interesante. Yo le llamo un duelo de estrategias. Fue un duelo entre dos estrategas muy poderosos. Lean el capítulo 17. Yo le llamo así a ese capítulo, un duelo de estrategias. Es muy emocionante ese capítulo. Bueno, entonces vemos también aquí una lluvia de bendiciones. David se asustó, se angustió cuando Ahitofel apoyó, o se enteró que Ahitofel apoyó a Absalón, pero Dios inmediatamente mandó un contrincante, Usai, que fue de gran ayuda para David. Entonces, hermanos, no tengamos miedo, confiemos en Dios. Dice, yo siempre confío en Dios. Y Dios, a través de su palabra, nos dice lo que tenemos que hacer. Es orar de una manera intensa, de una manera muy clara y muy específica. Humillarnos, sujetarnos a su voluntad y poner todas nuestras cargas en Él. Hasta aquí le vamos a dejar, después vamos a continuar con el capítulo 16 y 17, que son muy interesantes y les invito a que los sigan leyendo. Hermanos, que Dios les bendiga. Hasta aquí vamos a terminar este mensaje y esta transmisión. Y quiero, por favor, invitarles a orar en estos momentos. Padre bendito, muchas gracias te damos por este tiempo en que tú nos permites compartir de tu palabra, aunque sea a través de estos medios. Y Padre, permite que tu palabra llegue a nuestro corazón, haga su trabajo en nuestras vidas y que nos mueva a confiar en ti. Sí, va a haber cambios, pero que saquemos lo mejor de esta crisis, Señor. En tus manos nos encomendamos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga. Esperamos que este video haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a que te suscribas y veas más videos como este en nuestro canal en YouTube. No te olvides de dar like y compartir el video. Visita nuestro sitio web en iglesiacvn.org, en el cual encontrarás diversos recursos para el desarrollo de tu vida cristiana. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Iglesia Cristiana, Vida Nueva para las Naciones.